Hola, ya aquí contigo. Estaba esperando yo que llegaran mis alumnos y vienen retrasados, como siempre, pero bueno, es que llegar hasta acá, lo entiendo. Ahí, la ciudad es un caos y más a esta hora, 7 de la noche, pero ya estamos aquí y hoy vamos a ver un gran tema. Estamos en el capítulo 19, en el inciso 2, que nos habla nada más y nada menos que el pecado en contraposición al error. Voy a cerrar la puerta porque me da mucho frío. El pecado en contraposición al error. ¿Ya lo tienen? Inciso 2, capítulo 19. Y si ustedes que están allá viéndome, pudieran tener también el libro consigo, ya les había dicho que aunque sea fuera electrónico o bien físico, si lo tienen físico, maravilloso, porque pues tiene como una energía más no ecológica porque es de papel, pero como una energía más viva, ¿no? Por ejemplo, tú que lo traes en vivo, Gale, ¿sí lo sientes así, como más vivo? Sí, yo en el aparatito no Ajá, me conecto. sí, sí, mucha gente me dice que prefiere el libro en papel. Sí. Yo también, pero por comodidad de la letra lo hago electrónico. Entonces, bueno, pues aquí Jesús habla fuerte, muy fuerte. El pecado en contraposición al error. Es esencial que no se confunde el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible. Pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado, pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos los que atacan. Todo esto lo está hablando Jesús como lo que creemos nosotros, pero luego aclara de que nada de esto es verdad. Y así la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. El pecado, o sea, ya está empezando a hablar de la religión, ¿no? En el rito de que, ay, pues si tengo pecados voy y me confieso para que el sacerdote me dé la absolución. Esta es la creencia que se ha tenido por cuánto tiempo, por cientos de años. Entonces aquí la está como señalando para señalar pues lo erróneo de la misma. Vuelvo a repetir, la creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos los que atacan. Y así la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. Una mente que esté afuera, ¿no? Y pueda darle el perdón, la absolución. O sea, el clásico de que yo te absuelvo y rézate 10 Padres Nuestros, ¿no? Esto es pues la costumbre. Pero bueno, aquí lo está señalando Jesús para ver la gran mentira que es todo esto. El pecado exige castigo del mismo modo en que el error exige corrección. También eso es lo que se ha creído tradicionalmente, ¿no? De que si pecas vas a ser castigado. Y aquí dice, bueno, lo señala primero, el pecado exige castigo del mismo modo en que el error exige corrección. Y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. ¿Se dan cuenta? El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee.
O sea, el error está light, ¿no? O sea, pues ya me equivoqué, lo compongo y se acabó el asunto. Pero el pecado va mucho más allá, según nuestras creencias. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. Supondría, fíjense, supondría. El pecado es la proclamación de que el ataque es real. O sea, todo eso son las creencias alrededor de lo que es pecado, ¿no? Y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que por lo tanto ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. Imagínense qué aberración. O sea, por un acto llamado pecado, automáticamente estoy fuera de la creación de Dios. Esto es lo que se ha creído. Y aquí lo señala, repito, Jesús como una gran aberración. De este modo, la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace, ahora sí ya está hablando. Él ya dejó de mencionar las creencias y él ya aclara. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego, pues debido a él, Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. O sea, todo esto, todas las creencias de los dos párrafos anteriores son del ego, son de la mente errada. Definitivamente no son de la mente recta. Ahora, inciso 3. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo, pero no puede pecar. Fíjense esto. O sea, toda la creencia tradicional de que eres pecador, el famoso pecado original, ya, aquí lo tiró. Pero el Hijo de Dios no puede pecar. No puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable. Eso es lo que el pecado quisiera hacer, pues ese es su propósito. Mas a pesar de fíjense las palabras que usa, mas a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, este sigue siendo imposible. Las palabritas que se echa el maestro, a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, este sigue siendo imposible. O sea, el pecado es imposible. Pues el costo del pecado es la muerte. ¿Y podría acaso perecer lo que es inmortal? O sea, ya hemos hablado varias veces que la muerte pues no existe. Que el cuerpo, sí, el cuerpo puede morir, pero la mente, nuestra esencia, el alma, esa no puede morir, es inmortal. Fue hecha por Dios y Dios no puede crear nada que muera porque Él es eterno. Y entonces, Dios, ¿cómo iba a crear algo contrario a Él? ¿No? Opinen también ustedes. Pues el costo del pecado es la muerte. ¿Y podría acaso perecer lo que es inmortal? Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego, aquí sí ya habla de la religión, es que el pecado no es un error, sino la verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos, o sea, todo al revés. El clásico sistema de pensamiento del ego, ¿no? Todo es al revés. Todo es exactamente la polaridad de la verdad. La pureza se
verdadera arrogancia. O sea, ¿cómo te vas a considerar puro? Eres un arrogante, por decirlo, ¿no? Y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. No, ahí sí ya, es el colmo de la contradicción. La humildad Ajá, excesiva. o sea, Esta sí, de ser ajá, exageradamente humilde, si soy un pecador. sí, Y hasta está la no tengo oración. cura, ¿no? Exacto, está la oración de por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, yo pecador, me confieso a Dios y cosas así, ¿no? O sea, no es bueno ni es malo, nada más Jesús está hablando de la verdad y ya se acabó. O sea, nos está como quitando la venda de los ojos, esa es la intención, no, la intención no es criticar ni señalar, sino la intención es, pues, hablar de la verdad, quitarnos la venda de los ojos. Y bueno, pues a veces suena fuerte, porque han sido tantos siglos de engaños que se tiene que hablar fuerte para quitarse la venda de los ojos. Entonces, estamos en el 4. Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino la verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Y es esta doctrina la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó y tal como dispuso que fuese para siempre. ¿Es esto humildad? O sea, todo lo contrario de la verdad podría catalogarse como humildad. Pues no, ni siquiera cabe la palabra humildad, ¿no? Es error puro. Bueno, no es error, es mentira descabellada. Porque el error aquí lo dice, pues lo corriges y ya. Pero una mentira sostenida de esta manera, tan descabelladamente y tan manipuladoramente, y que ha sido sostenida por siglos y que tanta gente la ha creído, pues se convierte en verdad, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice, una mentira repetida por muchísima gente se va a convertir en verdad, entre comillas. Entonces, lo que está haciendo aquí el curso es, pues, con palabras fuertes, poner las cosas en su sitio. ¿Es esto humildad? Pregunta. ¿O es más bien un intento de desgajar a la creación de la verdad y de mantenerla aparte? O sea, ya me imagino yo si esto se hubiera dicho en la Edad Media, ¿no? O sea, yo no podría estarlo diciendo en público porque me quemarían en leña verde. Pero bueno, ya estamos en la época, en la época de la verdad, en la época del conocimiento, en la época de que, pues, hay que hablar de lo que realmente es. O sea, ya hay tanto conocimiento a la luz que ya es imposible seguir con los ojos cerrados. Y hay otro nivel de conciencia. Ya hay otro nivel de conciencia. Totalmente. El ego siempre considerará injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. Es el concepto más sagrado, entre comillas, del sistema del ego. Bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición. Pues sí, el ego lo va a defender a capa y espada. Pues en el pecado radica su mejor defensa, entre comillas, a la que todas las demás sirven. El pecado
es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial, tal como el ego la interpreta. Aquí ya nos vuelve a hablar de la relación especial, que ¿qué era? Alumnitos míos, que ya tienen aquí 2 años casi, ¿qué era la relación especial? Pues la relación no santa, ¿no? La relación no santa, la relación del ego. ¿De? La relación del ego. La relación del ego, claro. O sea, la relación que el ego ejerce con su hermano, con el otro, que es de posesión, La relación. que es de separación, que es de creer en el cuerpo, de no que es espiritual, ¿no? Que no es espiritual, que yo estoy aquí, tú estás allá, separado, es uno de los sistemas preferidos del ego. Y sobre todo es la relación basada en la culpabilidad. Tú me haces y yo te respondo. O sea, ¿por qué? Porque tú eres culpable de haberme hecho algo a mí. Y entonces tú me atacaste, eres culpable, y entonces yo te ataco, y al rato yo me siento súper culpable. Clásico. ¿Les suena conocido? ¿Alguna vez lo han vivido en alguna relación? Casi no, ¿no? O me minimizo porque me siento pecador, ¿no? También. Esto que dijiste es bien importante. Me minimizo porque me siento pecador. O sea, el sistema de creencias propio de la religión ha sido especialista en hacernos sentir culpables. Eres pecador, el famoso pecado original, ¿no? No, y es que el ego no es digamos, el pensar simplemente en forma personal, ni el vanagloriarte de algo, sino al revés también. ¿Cómo? O sea, el sentirte menos de lo que eres. Sí. Eso es ego también. El sentirte víctima, el ser víctima. El sentirme culpable. En todos sentidos. Ajá. Culpable o víctima. O sea, el origen es sentirme culpable. Y entonces, ya si me siento culpable, me siento la peor cucaracha del mundo. Por supuesto. Y entonces soy susceptible. Que los demás me agreden, me invaden, me siento menos que todos los demás. Me siento menos, exacto. Me siento víctima también. Todo eso son comportamientos del ego. Todo eso viene del ego. Sí, no, prevalece mucho en comportamientos de comparación. Uh-huh. Sí, lo que de comparación. De estar sintiendo menos de los demás. Sí, o sea, si me siento culpable, entonces soy muy proclive a estarme comparando. O sea, yo en comparación con fulano que es tan santo, tan bueno, tan demás, pues no soy nada. O sea, sí hay personajes bellísimos en la historia, háblese de un Gandhi, háblese de una Madre Teresa de Calcuta, del mismo Jesús. Entonces, los ponemos allá en el altar, ¿no? Ellos son, yo no, yo soy de las cucarachas pecadoras de acá abajo, ¿no? Entonces, imagínate a alguien que se siente la cucaracha pecadora, ¿Cómo al compararse con estos seres, cómo se siente? Peor, ¿no? Peor cucaracha. Y eso sin querer nos mete en un círculo vicioso, porque si soy la peor alimaña, pues ya qué más da seguir en la misma, ya qué más da emborracharme o ponerle el cuerno a mi esposa, o pues ya qué más, una más, total, ¿no? Hay peores. Hay peores, yo soy de los del equipo de los menos malos, quizá, pero soy malo. O sea, todo es una manipulación terrible. Adivinen para qué. Para controlar. Para controlar. Y ahorita, con este conocimiento, se está poniendo en claro de que todo esto ha sido una mentira, pero reverenda. Ok, 5.
El ego siempre considerará injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. Es el concepto más sagrado, entre comillas, del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición. Pues en el pecado radica su mejor defensa, a la que todas las demás sirven. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial, ya lo habíamos leído, tal como el ego la interpreta. O sea, todos los rasgos de pensamiento y de conducta del sistema de pensamiento del ego, tal parece que los abarca el pecado. Ahí engloba las relaciones especiales, desde luego el ataque, desde luego la culpa, o sea, toda la aberración del sistema de pensamiento del ego se puede englobar en el pecado. Por eso aquí Jesús pues le da duro y a la cabeza, para como quitar ya de una vez y para siempre todo el sistema de pensamiento del ego, ¿no? 6. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. ¿Ya ven? Les digo. Únicamente en un mundo así podría todo ser a la inversa, todo es al revés. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener descansa en ello. Es cierto. Ya después de ser estudiante de un curso de milagros y de estar en un buen tiempo en este conocimiento, te das cuenta que este mundo todo es al revés de lo que es la verdad. ¿Sí les ha pasado? Como que se siente uno extraterrestre en un mundo de estos, en donde todo el sistema de pensamiento y de creencias es totalmente opuesto a la verdad. Por ejemplo, hace 8 días hablaba yo de la Navidad. Ahí se ve claramente, ¿no? O sea, estamos celebrando al maestro más luminoso, yo creo, que ha pisado esta tierra, o sea, el nacimiento de este maestro, que ni siquiera nació en diciembre, pero bueno, se le está recordando, ¿no? Y qué aberración, qué contradicción, cómo se le recuerda, a base de compras, a base de celebraciones de salud, pero salud no de salud, sino salud de tómate la otra, y a base de consumismo, prisas y hasta pleitos, porque muchas veces se ve que en las cenas navideñas la gente acaba peleando y sacando todos los resentimientos que anda cargando con la familia. O sea, qué contradicción, qué mundo tan al revés, ¿no? Este sistema de pensamiento del ego, todo lo lleva exactamente al lado contrario de la verdad. Y entonces cuando estamos ya despertando y estudiando todo esto y empezamos a darnos cuenta, pues nos damos cuenta de que todo está al revés, de que qué mundo es este en el que estamos viviendo, que es el mundo del sueño al fin y al cabo. O sea, es todos los que estamos protagonizando este mundo al revés, estamos dormidos. Y estamos dormidos porque no la creemos. O sea, creemos que eso es, que esa es la realidad. Y entonces, pues, cuando estamos leyendo, estudiando, haciendo nuestra lección del día constantemente, yendo a un grupo de estudio, entonces empezamos a despertar. Y entonces decimos, pero ¿cómo es posible tanto tiempo haber vivido de esta manera, no? Y todo el sufrimiento que ha acarreado, además.
O sea, de verdad que el sistema del ego lo que más garantiza es sufrimiento. Y entonces cuando empiezas a despertar dices, pero qué absurdo, yo sufría por esto, pero pues sí es un engaño, es una mentira. Ayer subí un video a la otra página que tengo en Facebook que se llama Mujer y Pareja Ideal. El video se llama ¿Cómo escapar del sufrimiento? Y ahí hablo pues de la relación especial, ¿no? De la relación que está basada en el que yo quiero que me ames como yo quiero que me ames. Y si no me amas de esa manera, yo te declaro la guerra. Y entonces te voy a atacar porque no me amas como yo quiero que me ames. Y es el control que siempre te exige el ego, ¿no? Sí. Y entonces, como no me amas, así, entonces te ataco. Y entonces, si te ataco, pues menos me amas, ¿verdad? O sea, ¿quién va a amar a alguien que te está atacando constantemente? Entonces, entramos en el círculo vicioso. Esto es con respecto a las relaciones especiales. Pero esta contradicción la vamos a encontrar en todo, en todo. Ejemplos. ¿Se les ocurre algún ejemplo de estas contradicciones tan grandes? Sobre todo con respecto al pecado. A mí ahorita me vino a la mente, bueno, ¿cómo es posible esto del bautismo, por ejemplo? O sea, ¿cómo un bebito hermoso, una bebita hermosa es pecadora o es pecador? Y entonces hay que lavarlo con agua bendita, ¿no? En simbolismo de que el pecado original ahí termina. No se les hace así como que un concepto muy raro, ¿no? Es muy lógico que al nacer nazcas con pecado, ¿no? Si al nacer ya naces con pecado, ya naces pecador. ¡Wow! Y bueno, yo creo que son errores también de interpretación de las cosas, ¿no? Porque bueno, yo siento que el bautizo es el hacer una conexión con tu creador. Que la conexión está, ¿no? Por eso lo hace de alguna manera una persona que tiene un estado de conciencia mayor, o sea, no lo hace cualquier gente. Y el sentido es el sentido de conectarte con tu Dios, me explico, de decirle, de poderte, yo así lo siento. Sí, pero o sea, el bebé, el bautizo sí tiene un significado. pero el bebé se va a conectar con Dios a través de ir a una iglesia. El bebé no tiene conciencia como cuerpo, pero su O sea, alma él sí vive en tiene. Dios. No, su alma la tiene, porque su alma es perfecta. Y simplemente, al estar reencarnado, ¿sí? Esa alma pues tiene que conectarse con quien es. Y esa conexión se da a través, o es una forma de conectarla con su divinidad. ¿Me explicó? De alguna manera, su alma obviamente ha existido siempre y es perfecta, pero al encarnarse pues, pierde un poco de su lugar, ¿no? Tiene que ubicarse de que sigue siendo alma, no es ya un ser humano. O sea, para mí ver a un bebé es así como la representación de la máxima pureza que un ser humano pueda tener. El bebé es la máxima expresión del ego, porque el ego, el bebé, ¿qué es lo que hace? Pedir para sí mismo, nada más, no puede hacer nada más que exigir que le alimenten, que lo atiendan. Nada más, porque es sobrevivencia, eso es una expresión. Es instinto de conservación. Pero es una expresión del ego, ¿me explicó? No. Claro que sí, porque, claro. A ver, ustedes en el Facebook opinen. ¿Un bebé que pide leche es la expresión del ego? No porque pide leche, sino porque el bebé en sí mismo, ¿sí? Representa el máximo deseo de recibir, porque el bebé no puede dar nada siendo bebé. Y da mucho. Por eso. Da mucho porque la otra alma que lo hizo llegar, ¿verdad? Su madre, su padre,
¿sí? Obviamente lo quieren como una extensión de sí mismos, de ellos mismos. Ujú. Y eso pues obviamente ellos reciben de ese bebé esa situación. Pero a lo mejor a un tercero le da ternura, le da cierta situación. Pero un bebé por sí, de per se, no puede darte nada porque todavía no está capacitado para dar. Está en un proceso de crecer a través de recibir y después de recibir excesivamente, empieza a empezar a dar cuando ya tiene la posibilidad de dar cariño, de dar una sonrisa, de dar, etcétera. Y conforme va creciendo, va limitando su deseo de recibir por el deseo de dar. Ok. Y ¿Esto va es la visión evolucionando. cabalística? ¿Esto es la Es visión un cabalística? concepto, es una visión Ok. de la Es que cábala. uno de mis alumnos es estudiante de cábala de muchos años y entonces está hablando de la visión cabalística. Exacto. Pero sí Como, es. como yo lo veo, es esa alma que es un bebé, o sea, está recién llegado a este mundo, está como aprendiendo que es aquí, ¿no? Y que es mi cuerpo. Y entonces, si mi cuerpo tiene hambre, pues va a pedir de comida. Si mi cuerpo tiene frío o se siente incómodo porque ya su pañal está sucio, pues va a llorar porque quiere atención, ¿no? O sea, es una alma muy nuevita que está aprendiendo lo que es el cuerpo. Ajá. Para mí es un estado de pureza máximo. Luego ya empieza el concepto de los adultos, ¿no? Empieza la Sí, contaminación. Empieza ya la es contaminación. manipulación, ¿no? No, y la contaminación. Y empieza la La manipulación. manipulación, claro. Ajá. Y entonces ya luego entra el ego de que, ya sé que si lloro, La prohibición. me van a atender. Incluso muchos adultos dicen, déjalo que llore. Que no aprenda que en cuanto al primer chillido, Vas a estar ahí. ahí va a estar la satisfacción, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mi hija era bebé, mi psicoterapeuta me decía, enséñala a lidiar con la frustración. Estoy de acuerdo. Pero hay una situación que el alma tiene que aprender a dominar el cuerpo. ¿Sí? Y ese proceso, pues es el proceso que tiene que crearse o que darse en el crecimiento de la persona. ¿Sí? Cuando el alma aprende a dominar el cuerpo, es autosuficiente. Ya no depende absolutamente de nadie. ¿Me explico? Y ya no puede ser en ningún momento, ya, o sea, sumando esa interpretación con el curso de milagros, ya deja de ser vulnerable, porque no hay nadie que pueda atacarlo si es autosuficiente. Y si al mismo tiempo su cuerpo, que no es más que un vehículo, ¿verdad? Pues no puede ser dañado en sí porque él no es cuerpo. Ok, vamos a validarlo para ya no detenernos en esto, pero el punto sería de cómo es posible que se diga que ya nacimos pecadores. Sí, eso es un error. Eso es un error. Y entonces Porque hay además, que ir a que te laven con agua bendita y que a alguien que se supone que es más elevado te absuelva, ¿no? además es negar la divinidad de tu propia alma. Ok, De tu aquí propio origen, ¿no? está Silvia García, hola Silvia, qué gusto. Dice Eloisa, pienso que el ego no es una mentira como tal, más bien la concibió como la distorsión de la verdad. Sí, Silvia, la distorsión de la verdad entonces es mentira. Es lo contrario a la verdad. Y el ego es, para el curso de milagros, es el representante de la mentira pura, de un sistema de pensamiento totalmente errado, el representante de la mente errada.
Ok, seguimos con el capítulo 6, ¿verdad? Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría todo ser a la inversa. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener descansa en ello, pues el pecado ha hecho que la creación, de ser una idea de Dios, pase a ser una idea del ego, un mundo que él rige, compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absoluta. Esto es lo que cree el ego, ¿no? Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido, solo con que se le permita a la verdad juzgarla. Pero si al error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar? La santidad del pecado se mantiene intacta debido únicamente a este extraño mecanismo. En cuanto que verdad, el pecado es inviolable y todo se lleva ante él para ser juzgado. Mas si es un error, es él el que tiene que ser llevado ante la verdad. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe, mas es posible tener fe en el hecho de que cualquier error pueda ser corregido. Ok. Aquí lo que está haciendo es ampliarnos más todo lo referente al pecado y señalando de que no es un error, porque el error pues, puede ser corregido. El pecado es irreal, en pocas palabras. O sea, no existe. Y ahorita van a ver por qué. No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real y de que es la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Para el ego eso no es un error, pues esa es su realidad. La verdad, entre comillas, de la que nunca se podría escapar. Ese es su pasado, su presente y su futuro, pues de alguna manera se las ha arreglado para corromper a su padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Llora pues la muerte de Dios, a quien el pecado asesinó. Esto desde luego está dicho como un poco irónicamente. Este sería el deseo del ego, que en su demencia cree haberlo logrado. Pues sí, pero es todo un sistema de pensamiento errado, mentiroso. ¿No preferirías que todo esto no fuese más que una equivocación completamente corregible y de la que fuese tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol? Pues eso es todo lo que es. Quizá te sientas tentado de coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Ay, sí, pues ahí está el ego en toda su expresión, ¿no? Si yo prefiero que me digan pecador y no tonto, ¿no? Mas piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno. El cielo y el infierno también como un estado de mente, ¿no? No como un lugar. Ok, vamos con el subcapítulo 3,
que dice la irrealidad del pecado. Y si hay preguntas acá por Face, quiero ver si alguien quiere preguntar. No, nada. Ok, creo que ya se fueron, ya no les gustó el tema del pecado. Ok. La irrealidad del pecado. La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción. El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niega su expresión. Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado. Pues la culpabilidad todavía la llama y la mente la oye y la desea ardientemente y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que sin embargo será siempre deseable. O sea, sí, el error pues es fácil de corregir. Es como un concepto light, te decía hace rato. El pecado ha echado raíces en nuestra conciencia bien profundas, bien profundas. Y aquí deja entrever en este párrafo que incluso hay una adicción cuando ya se cae en pecado, ¿no? Es como un vicio de la mente de estar repitiéndolo, pero más adelante vamos a ver por qué se hace adicción, por qué se le da tanto tamaño y por qué se tiende a repetirlo y a repetirlo. Al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, siempre la desearás. Sí, si mientras esté en el ego, pues siempre se va a desear, ¿eh? Y siempre va a arrojar como un placer insano, desde luego, ¿no? O sea, a ver, vamos a aclarar esto. Un Hitler, un Maquiavelo, esta gente que pues ha pasado a la historia por su crueldad, ¿no? Por sus pecados. ¿Por qué estaban ellos tan amarchentados con el pecado? Porque les daba poder, ¿no? Sí. O sea, los hacía sentir poderosos. Y por eso esta gente, pues, lo repetía. Lo hacía una y otra vez. Es que es una máxima expresión del ego, ¿no? El querer dominar, el querer controlar, el sentirse. Y ya que viene la recompensa de que, pues sí, ya me siento poderoso. Ya me siento que controlo, que mi palabra se cumple, o sea, ya probé lo que es el poder. Sí, es que es una manera de gobernar sembrando el pánico o el miedo, ¿no? Y es muy fácil engrandecerse de esa manera cuando ves que las personas no te respetan, te temen. Uh-huh. ¿No? Sí, claro, todo está basado en el miedo, por eso existe. Pero la recompensa es el poder, es el sentir esta sensación de control, de que, wow, qué poderoso y grande soy. Y entonces, ahí se mantenían, incluso hasta su muerte. Nunca enmendaron, nunca pudieron enmendar, nunca pudieron salir de eso. A mí se me ocurre ahorita Hitler, Maquiavelo, ¿quién más se les Bueno, pues podría catalogar así? Yo creo que ha habido muchos. Bueno, hoy en día los hay, ¿no? El innombrable de la política mexicana. Salinas de Gortari, ¿no? O sea, pues es un hombre muy poderoso, pero pues vive en el llamado pecado, ¿sí?
de hacer tropelía y media y de De la estar, manipulación, ¿no? mucha manipulación desde luego, y de estar sin castigo. O sea, puede seguirlo haciendo las veces que quiera, vamos. Aparentemente sin consecuencia, aparentemente. Porque ya a esos niveles la consecuencia no es física, no es de este mundo. Hay otro tipo de consecuencia, que ¿cuál sería? ¿Cuál se les ocurre que sería la consecuencia para alguien que ya está pero súper amarchantado y que tiene mucho poder con el ego? ¿No hay consecuencia? Claro, pues sí, yo creo que puede tener muchas consecuencias. Pero No, ya no es de este mundo la consecuencia, porque sí, ha coleccionado tal cantidad de poder. no, estoy de acuerdo, pero yo no creo que de ninguna manera sean personas que tengan paz interior, que se Eso es. sientan. O sea, hay Creo que, sufrimiento. por Definitivamente hay supuesto que sufrimiento. lo hay, claro. Sí, Debe de haber, ¿no? Sufrimiento. Ahí. Yo creo que el no tener paz interior es el peor castigo. Claro. ¿Cuál paz interior puede haber ahí? Ninguna. eso es a lo que se refiere cuando dice que el error eh, puede ser enmendado y ya puede haber más tranquilidad, ¿no? Y el Sí, pecado va más allá todavía. sí. El error, pues bueno, pues ya la regué, ahora cómo lo arreglo. Hay manera, ya con la simple intención. Pero el pecado es dentro de todo este gran espejismo del ego, pues ya no. O sea, ya como, muchas veces sí, pero ya estos niveles que estoy hablando, de un Maquiavelo, de un Hitler, de un innombrable de la política mexicana, ya hay tal recompensa y tal enviciamiento, yo pienso, que ahora cómo salgo de ahí. Si estoy tan alejado de la verdad, que ahora cómo vuelvo a la verdad. Yo creo que ya para ellos no existe otro concepto, ¿no? De verdad, que sea el de poder solamente. Sí, o sea, o ya no me interesa, porque pues ya estoy tan engrandecido, según yo, según mi ego. Y es precisamente lo que hablas, el ego lo hace de una manera gozosa, ¿no? Por ejemplo, porque el poder, para ellos, para ellos el poder es tener todo el dinero del mundo, ¿no? Para manipular a cualquier Sí, circunstancia, ¿no? Y eso obviamente no es algo que los haga sentirse mal, el tener tanto dinero y tanto poder. aparentemente, no los hace Aparentemente. sentir mal en Bueno, no, apariencia, espiritualmente obviamente pues están, pero interiormente, ¿cómo estarán estas personas? no, interiormente pues, yo creo que es su, ¿Dormirán bien? Yo me No, se pregunto. enferman de poder, ¿no? pues yo creo que ¿Es la realmente llamada enfermedad de poder? Uh-huh. sí, Pierden la conciencia. Sí, yo creo que duermen, pero no de una manera natural, ¿no? No creo Sí, que puedan dormir naturalmente, ¿no? Yo creo que tienen que ajá, manipular hasta su cuerpo para que puedan descansar. así es. O sea, ahí ya como que el camino de regreso no está tan fácil, ¿no? Y por lo que hemos leído, es una mentira, o sea, es un espejismo. Están más dormidos que nadie, que no me gustaría estar en sus zapatos cuando despierte. O sea, si esa persona, bueno, de Hitler se dice que se volvió loco, que se suicidó. Yo creo que despertó y dijo, wow, ¿qué hice? No, pueden tener momentos de lucidez en los que se dan cuenta, tal vez, de su enfermedad, ¿no? Porque, pues bueno, no puedes juzgar ni saber qué llegaron a pensar o qué no No pensaron, se sabe. pero sí, pues sabemos que no es vivir, correctamente. ¿Ok? No es No es estar estar, en la verdad. no es estar en la mente recta, que es lo que estamos buscando. Es la antítesis de la mente recta. Y nada de paz. Por supuesto no la puedes tener.
imposible, nada de paz. Y uno de los lemas del curso de milagros es primero tu paz y luego lo demás. Porque sabe que lo más importante y la verdadera plenitud y la verdadera felicidad es la paz. Es que el curso de milagros lo que dice es que la paz está en entender quién eres. O sea, tener la conciencia, ¿verdad?, de quién eres, y es lo que te da la paz interior. O sea, saber. Tener la convicción. La convicción. La convicción de que soy el hijo o la hija amadísimo, amadísima de Dios, y que nada más puedo desear. Que ya simplemente por eso ya tengo todo. Que no puedo ser afectado. Y que no soy finito, que no tengo. O sea, ¿de qué me preocupo si realmente... ¿De qué me puedo preocupar? ¿Qué me puede perturbar? Ajá. Mi paz. Sí, y que además soy invulnerable, claro. Sí, que no puede, que lo que yo soy no puede ser destruido. Hay tantas cosas que no son reales, que no existen. Pero obviamente por el ego, pues, obviamente totalmente caemos y las llevamos a cabo, ¿no? Es el hecho de decir, bueno, si se me acaba este vehículo que traigo, yo sigo siendo. Así es. O sea, Así es. No pasa nada, ¿no? Sí, sí. Ok, seguimos. Estoy en el 2. ¿En cuál nos quedamos? Estás en el 2. El ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es el amor y no al miedo. Pues el ego lleva el pecado ante el miedo, exigiendo castigo. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del pecado, ¿se dan cuenta? Al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad, y lo que es verdad no puede sino ser eterno y se seguirá repitiendo sin cesar, pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. O sea, el castigo le da realidad al pecado, lo hace real. Entonces, cuando decimos, eso merece castigo, ya le di realidad. Hitler mereció ser castigado de la peor manera, ya le estoy dando realidad a todo lo que hizo Hitler. O ¿quién? El innombrable, merece ser castigado por cómo dejó México, ¿no? Que simplemente los pecados capitales, ¿no? O sea, por ejemplo, el de no robarás, más que nada es un error, porque puede ser enmendado, ¿no? A ver, los pecados capitales, qué interesante esto. Son 7, ¿no? ¿Cuál es el primero? Empezamos con no matarás, ¿no? No, bueno, esos son los mandamientos. Los pecados capitales es, por ejemplo, la soberbia. Es uno de los pecados capitales. ¿Merece castigo la soberbia? Si castigo al soberbio, ya le di realidad a su soberbia. O sea, te castigo o mereces castigo porque eres un soberbio de lo peor. Entonces ya lo estoy enjuiciando, ya lo estoy viendo como soberbio. Y entonces el castigo es lo que hace. O sea, mereces castigo. Si yo tuviera el poder de castigarte, yo te castigaría. Entonces, ya para mí es totalmente real la soberbia. Cuando aquí lo que dice, el castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto, o sea, al castigo lo trata con respeto, merece mi atención, merece mi energía y merece una serie de acciones llamadas castigo. Ajá. Por lo tanto, lo respeto.
y a quien honra por su perversidad. O sea, desde el momento en que yo gasto mi atención, mi energía, mis acciones, mi mente de estar ideando cómo lo voy a castigar o cómo sería bueno castigarlo, yo ya lo estoy honrando. Ya le estoy prestando toda la realidad del mundo. Y entonces, lo que clama por castigo tiene que ser verdad. Para mí eso es verdad, por lo tanto lo tengo que castigar. Y lo que es verdad no puede sino ser eterno. Ya estudiamos que la verdad es eterna, ¿no? Que todo lo perecedero no es real, no es verdadero. Y que todo lo eterno, o sea, la verdad, es para siempre. Y entonces le estamos dando esa categoría al pecado cuando lo queremos castigar. Y se seguirá repitiendo sin cesar, claro, porque ¿cuánta gente le está dando realidad? Entonces garantiza que se siga repitiendo en la humanidad. Sí, porque lo considera real, como dice aquí, y no lo abandona. Así es. Pues deseas lo que consideras real, y no lo abandonas, hasta lo deseas. Y ahí está el juego de que tú pecador y yo castigador. Y entonces la existencia del pecado garantiza que yo como castigador también exista, también tenga parte en este juego, ¿no? Y entonces también estoy siendo parte del pecado. También me da cierta posición de poder esto, como al pecador también, porque entonces él tiene el poder de jalar mi atención y de que yo invierta tiempo, esfuerzo y dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto costará una cámara de gases? En la justicia norteamericana, que está permitido el castigo de la muerte. O sea, ¿cuánto dinero, cuánto poder, cuánta atención hay alrededor de la pena de muerte? Sí, ¿no? Todo un sistema legislativo y judicial. Igual las cárceles. O sea, ¿cuánto dinero? Es un sistema de, ¿Cuántos recursos de terror, invertidos? de temor, ¿no? Y ahí está la gran contradicción de este mundo. O sea, estamos basando la mayoría de nuestras acciones en el miedo. Y lo vemos en nuestros sistemas de leyes. O sea, tú eres culpable y mereces ser castigado. Y detrás de eso hay toda una cámara de legisladores, todo un sistema penitenciario, toda una carrera de leyes. O sea, todo basado en el miedo, igual que lo vemos con la enfermedad, ¿no? Toda la carrera de medicina, todos los hospitales, todos los laboratorios. Bueno, pues aquí lo que nos enseña el curso es que todo eso está basado en mentiras y en falta de verdad. Por eso se dice que esto es un sueño y que no corresponde a la verdad. Y entonces este párrafo es muy interesante porque aquí vemos cuando decimos que algo no es real, que algo es parte del sueño, porque lo hacemos, porque no queremos darle realidad a lo errado, a la aberración. O sea, si yo digo que la enfermedad no es real, es porque para mí no lo es en el sentido de que no voy a prestarle toda mi atención, todos mis recursos financieros, mi tiempo y todo lo que yo soy casi, ¿no? Entonces, no. Retiro toda mi atención, retiro toda mi energía, retiro todos mis recursos de toda índole del concepto de enfermedad. Y entonces por eso digo que no es real. Y al no ocupar nada de esto en mi vida, va a desaparecer. Va a desaparecer la enfermedad.
Lo mismo es con el pecado que merece castigo. O sea, si empiezo a ver que eso no es real, entonces dejo de validarlo y dejo de invertir tantos recursos en el castigo. Por lo tanto, va a desaparecer. Porque así de poderosa es la mente humana. Porque de igual forma, el ego lo creó, de la misma manera. O sea, pero el ego lo creó todo basado en el cuerpo. Porque lo único que puede castigar es el cuerpo. Así es. Todo lo que... Claro, el sustento de todo este sistema de pensamiento es el cuerpo, uno de los grandes sustentos. ¿Qué puede ser castigado en el pecado? El cuerpo, ¿no? El cuerpo. La pena de muerte en los Estados Unidos y en los países que se aplica, castiga al cuerpo, castiga al alma. No. O sea, ¿cómo podría castigar al alma? No hay manera. No existe manera. El alma no conoce el miedo, por ejemplo. Y todo esto está basado en el miedo. Sí. O sea, si hablamos de los sistemas de castigo de esta sociedad, están basados en el miedo. Y entonces, el miedo es cuerpo. Porque el cuerpo es lo perecedero. Y es lo que puede ser dañado, atacado, martirizado y demás. Ok, 3. Un error, en cambio, no es algo atractivo. Lo que ves claramente como una equivocación deseas que se corrija. A veces un pecado se comete una y otra vez con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Mas de pronto cambias su condición, de modo que de ser un pecado pasa a ser simplemente un error. Ah, mira qué interesante. Entonces yo puedo quitarle todo el poder al pecado considerándolo como un simple error. Ahora ya no lo seguirás cometiendo, simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que todavía te sigas sintiendo culpable. Pues en ese caso no harás sino cambiar una forma de pecado por otra, reconociendo que era un error, pero impidiendo su corrección. Eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues es el pecado y no el error el que exige castigo. Sí, el error no exige castigo. El error es, bueno, pues lo enmiendo y se acabó. Ahí se acabó todo el dilema. Ya, me equivoqué, lo corrijo y ya. No tiene ni por qué haber castigo, ¿no? El Espíritu Santo no puede castigar el pecado. Reconoce los errores y su deseo es corregirlos todos tal como Dios le encargó que hiciese. Pero no conoce el pecado, ni tampoco puede ver errores que no puedan ser corregidos, pues la idea de un error incorregible no tiene sentido para él. Lo único que el error pide es corrección, y eso es todo. Lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor. ¡Qué belleza!, ¿no? Todo error es necesariamente una petición de amor. ¡Qué bonito concepto! O sea, si yo cometo un error es que estoy pidiendo amor. Si yo voy y le gritoneo a mi pareja, es mi manera de pedir amor. No sé cómo pedirlo y entonces le reclamo, le incrimino, le gritoneo. Y lo que está por debajo de esa conducta es que quiero que me ames. Nada más. Es como la reacción que tienen los niños cuando llaman la atención, ¿no? Ajá. ¿Tienen sí. atención, solamente atención? Sí, alias amor. O sea, el niño rebelde, el niño mal portado, el mensaje que
le está gritando al mundo es quiero amor. Sí, de hecho ayer lo vimos Cel y yo con Sexmo. Precisamente hizo, no sé, 3 formas diferentes de llamar la atención, de llamar nuestra atención, Ajá. porque no estábamos poniendo la atención. Y fue muy obvia. Y ya sabe que si hace un error, los papás le van a Exacto. prestar toda la atención. Tal cual, un vaso con agua, así, viéndonos, lo tiró en la cama, porque sabía que íbamos a reprenderla, ¿no? Que le iban a ver. Ajá. Y que iba a llamar nuestra atención de esa manera. Y que iban a estar con ella un lapso de tiempo, aunque sea para reprenderla, ¿no? Y entonces, eso es para el niño amor, porque estás con tu atención y estás con tu tiempo conmigo, aunque sea para regañarme, papá, mamá. Sí. Qué tremendo, ¿no? Sí, sí. Y hay que saberlo leer. Entonces, si yo leo eso, entonces digo, lo que pasa es que a mi hija le hace falta amor. Entonces empiezo a darle amor y se acabó la mala conducta. Sí. Qué belleza, porque eso es lo que dice aquí. Lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor, incluso el pecado, ¿eh? El pecado lo que quiere, o sea, la gente que comete un pecado, el móvil oculto, ya quizá muy oculto, es quiero amor. Quiero atención, quiero que me vean. Sí, finalmente ha sido la mayoría de veces por falta de atención que obviamente amor. Uh-huh. Claro, ya cuando llega al mundo, ya cuando se sabe, para seguir con el ejemplo de los más malos, ¿no? O sea, ya no puedes verlo. O sea, ¿cómo crees que Hitler matando a tantos judíos lo que estaba pidiendo era amor? ¿Cómo? Yo no lo puedo ver. Pues sí, habría que hurgar en la historia de Hitler. Es más, creo que Hitler era judío. Se dice, ¿no? ¿Ustedes han sabido? Pues no, digo, sí hay comentarios, pero realmente quién sabe. ¿Quién sabe? Entonces, seguramente había ahí una historia de muchísima amargura, una infancia tremenda. Y entonces se fue deformando la personalidad de tal manera que cuando ya era un adulto, esta persona pues movió todos los hilos para obtener el máximo poder, alias amor. Pues sí, porque de alguna forma tenía la atención de todo el mundo. Es como el niño rebelde. El niño mal portado, pues a ese nivel está haciendo algo para que lo vean, para que tengan atención hacia él. Ya no va a obtener el amor, pero siquiera lo están viendo. Sí, tiene lo que quiere, que es la atención. Que es la atención y que es ser validado. Que el mensaje sea, sí existes, aunque sea para castigarte. Y eso, bellísimo. Quiere decir que esa persona lo que quiere es amor. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta, una petición de ayuda que no quieres que sea oída y que por lo tanto se queda sin contestar? Sí, porque ahí ya está el ego, ¿no? Así pues no te necesito. Pero vas a ver, me las vas a pagar, ¿no? Ya es el ego en toda su expresión. 5. En el tiempo, el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. En esto compartes su visión, mas no compartes su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Y cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. ¡Wow! ¡Qué belleza! El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él, pero no podrá hacerlo
mientras sigas creyendo en el pecado. En el error sí puedes creer, pues este puede ser corregido por la mente, pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que le dicta la percepción. Si la mente no obedece, se la juzga como desquiciada. De ese modo, la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brindará. Sí. Ya mete el concepto del tiempo, cuando dice, en el tiempo el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores, pero solo en el tiempo. O sea, como para el Espíritu Santo no hay tiempo, para el conocimiento no hay tiempo, para la mente recta no hay tiempo, entonces no hay error ni tampoco hay pecado, porque solamente en el tiempo es donde puede suceder esto. En esto compartes su visión, mas no comparte su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Sí, nos cuesta mucho trabajo pensar en la eternidad, porque, bueno, pues se antoja un concepto tan raro, tan diferente de lo que vivimos desde que tenemos memoria, que cuando nos hablan de eternidad, pues es un concepto muy atractivo, pero no lo podemos comprender. Nos cuesta trabajo. Y cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. Ahí es donde el tiempo se convierte en eternidad. En donde ya no importa lo que sucedió, ya está corregido. Oye, pero es que lo que hizo, ya te vas al pasado. Y en la eternidad no hay pasado. Ajá. La corrección termina con el tiempo. Exacto. Porque ya no importa lo que pasó, ya lo corregí ahorita. Y entonces se acabó. Ya estás otra vez en la mente recta. Ya vuelves a la mente recta donde solo hay el aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora es la eternidad. Entonces, si alguien comete un error conmigo, en el momento que lo estoy percibiendo, al segundo siguiente ya no está el error, ya pasó. Y como no hay tiempo, ya es parte del pasado, ya no existe, ya pasó. Entonces, automáticamente, si entro en la eternidad, se corrige. Porque ya pasó, ya perdonado estás, ya no pasó nada aquí. Ahí es cuando entramos a la eternidad, ¿se dan cuenta? Cuando ya no hay agravio, porque ya pasó, es parte del pasado, ya no existe. El problema es que nuestra mente se queda en el pasado. Y entonces nos salimos de la eternidad y volvemos al tiempo. Qué interesante esta unión que hace aquí Jesús entre lo que es el error, el pecado y el tiempo. Y cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él, pero no podrá hacerlo mientras sigas creyendo en el pecado. Sí, mientras se siga creyendo en el pecado, no hay manera de corregir ni de entrar en la eternidad. Que ahí está la culpa. Mientras haya culpa, siempre estará presente. Así es. Sí, la culpa se encarga de hacerlo perenne. En el error sí puedes creer, pues este puede ser corregido por la mente, pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que le dicta la percepción. O sea, cuando creemos en el pecado, nos vamos a la percepción en lugar del conocimiento.
Y entonces ahí ya nos instalamos en el ego. Ya el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y de la mente recta ya no puede hacer nada, porque yo ya estoy instalado en la mente errada, en el ego y en el pecado y en la percepción. Si la mente no obedece, se la juzga como desquiciada. De ese modo, la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brindaría. Ya en esos estados tenemos miedo al cambio de percepción. ¿Y qué es el cambio de percepción? Pues es la corrección, Es el milagro. Es el milagro. O sea, el milagro es cambio de percepción. Entonces, cuando yo logro ver que mi hermano o que incluso yo peco o él peca y hago el cambio de percepción, eso no es real. Eso pertenece al ego y el ego es una ilusión, no es real. Ahorita decido no darle realidad y quitar mi atención de eso, y entonces lo que dice la física cuántica. La física cuántica nos dice que el espectador hace la realidad. Si el espectador no ve eso, eso termina, se acaba. Esto es lo que nos está diciendo Jesús. Yo sí lo que entiendo es que el cambio de percepción aquí es verlo como un error simplemente. Y como error se corrige en el momento en que cambies esa percepción. Y te vayas a la mente recta. Pero en el momento de corregirlo. ¿Mándeme? En el momento de corregirlo, ahí es el cambio de percepción. Exactamente. Pero también hay cambio de percepción sí, primero tengo que entender que fue un error. Del pecado, no decir el pecado no existe, o sea, no existe como pecado. No existe como pecado, existe como error. Existe como error. Y entonces, existe como error, además. Que puede ser corregido. Que puede ser corregido. Esa es la parte interesante. Y existe como error en el tiempo. Ajá. Nada más. Existe como pecado y como error en el tiempo. Como pecado no. Como error sí. Como pecado no existe. Primero, no le vas a dar realidad. Vamos por pasos. Yo veo que alguien comete el llamado pecado, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, que alguien mata al otro. Entonces, ¿ahí qué hago? Ahí digo, es un error. ¿No? Es un error. Así que puede ser corregido. Entonces, mientras lo veo como error, pecado y error, estoy en el tiempo. Y estoy en la mente errada. Y estoy en el ego. Cuando digo, puede ser corregido, ya, abandoné el pecado y el error y la mente errada y me cambio a la mente recta. Y digo, tiene corrección. Por más que sea un asesinato, tiene corrección. No voy a revivir al muerto, porque además la muerte no es real. Lo que hizo fue atacar al cuerpo. Y eso, como es del ego, no tiene corrección. Pero si yo estoy sabiendo que ese individuo no es un cuerpo, es un espíritu, y no puede ser susceptible de morir. Entonces ahí ya estoy haciendo toda la corrección. Ya. Se acabó el pecado y se acabó el error. Y ahí está el milagro. Dejo de inculpar automáticamente a quien cometió ese acto. Bueno, hace rato que estábamos platicando, me viene a la mente en la ocasión del secuestro. A mí se me ha venido mucho durante esta disertación tu secuestro. Porque en ese momento dejé de ver todo el sistema dentro del ego. Y por eso es que yo aseguro que estar en un instante santo, ¿no? Porque ya no, para mí ya no existía el tiempo, en el momento en que tuve un instante, incluso
pensaba yo en las personas que estaban a punto de asesinarlo, ¿no? Estaba pidiendo porque se pudieran dar cuenta en algún momento, no quizá en ese, pero en algún momento pudieran corregir su error que estaban cometiendo. Y en Ajá. ese momento pude darme cuenta que no estaban, que era imposible que dañaran mi espíritu. Así tal cual pude ver y estaba totalmente en un estado de paz. Fíjate que tu actitud durante ese evento, yo creo que fue la salvación para ti y para todos tus compañeros. Porque estuviste invocando al Espíritu Santo todo el tiempo. Y entonces, como he dicho, es una fuerza adentro y una fuerza afuera también el Espíritu Santo. Y entonces, un evento que está a cargo del Espíritu Santo no puede acabar en tragedia, en lo que llamamos tragedia en este mundo, porque no está en la realidad del Espíritu Santo. Eso. Y entonces tú estuviste invoque y invoque al Espíritu Santo. Y cuando se le invoca con todo el poder, que me imagino que con toda tu intención estabas invocándolo, llega el cambio. Ocurre el cambio de percepción. Tú fuiste el que hizo el milagro, porque tú fuiste el que tuvo el cambio de percepción. Tus compañeros y los maleantes todo el tiempo estuvieron en el error. Y tú fuiste el único, por lo que me has platicado, que estuviste invoque y invoque al Espíritu Santo y pensando, bueno, si me llegan a asesinar, lo que muere es mi cuerpo, no yo. Todo eso es un cambio de percepción absoluto. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado, Iván? Pues quizá la corrección, ¿no? La corrección del error, que los dejaron libres. Sí. Y no los dañaron, ni siquiera, bueno, sí los golpearon, pero nadie fue a dar al hospital o nadie tuvo una herida gravísima. Golpes, y ya. Y ya, eso fue todo. Para quien lo ve a través del ego, diría, ¿cómo que todo? Pues si fue un secuestro. ¿Te imaginas la carga que tiene la palabra secuestro? Y además les pidieron dinero y tuvieron que pagar dinero y además les vaciaron las cuentas. ¿Cómo que de ahí no pasó? Todo eso pertenece al ego. Sí. Si lo vemos desde el Espíritu Santo, nada de eso es verdad. Nada de eso. Y entonces ocurre el cambio de percepción, ocurre el milagro. Y aquí estás. ¿A cuánto de que sucedió eso? ¿Hace 2 meses? Hace 2 meses. Aquí estás tomando otra vez tu clase del curso de milagros, trabajando bien, entero, sin enfermedad, sin paranoia, sin nada. Traumas. Sin traumas, sin los llamados traumas. Sí. ¿Por qué sucedió eso? Porque no le diste realidad al llamado secuestro. No le di. Incluso yo puedo darme cuenta al final, cuando nos dejaron ya en el carro, vaya, ya nos dejaron libres. Y cuando uno de ellos les dijo a mis compañeros, ¿por qué no pueden ser como, me acuerdo cuando decían el 3, ¿por qué no puede ser como el 3? Y no dijo una sola palabra. Y desde ahí me pude dar cuenta que no estaba yo haciendo lo real, porque pues sí escuchaba mi entorno, pero todo lo que decían, todo el mundo, ¿no? Todos estaban haciendo real ese momento, menos yo. ¿Por qué creen que Jesús, cuando estuvo ante el Sanedrín, que lo estaban inculpe y inculpe y inculpe, no dijo una palabra? Estuvo callado en todo su juicio. Porque no era su realidad. Porque no le podía dar realidad, no lo podía hacer más grande. Entonces, pues, ante un evento de estas magnitudes, que para el ego son tremendas, ¿qué es lo que hay que hacer? Decir, yo no le voy a dar realidad a esto. No voy a pronunciar una sola palabra para darle realidad a esto. Y voy a estar invocando la verdad todo el tiempo. Voy a estar buscando el cambio de percepción. Entonces, con esta actitud, ¿qué pasa con el pecado y qué pasa con el error?
desaparecen totalmente. Y lo que sigue a continuación sería pues, la nueva realidad. Estoy libre, no me pasó nada. Pues sí se llevaron mi dinero, pero ya lo estás recuperando, ¿no? Esto todavía no. Pero ya estás, sí, pues, tomando manos a la obra, pues. No es que ya de un día a otro vayas a volver a tener tus cuentas como estaban, pero no es irreparable. Y como el tiempo no existe, ¿qué importa el tiempo, entre comillas, que te pueda llevar? Si lo que realmente importa es que tú estás ya otra vez en tu vida, ya con tu familia está bien, tú estás bien. Volvemos a lo mismo, ¿no? Si ya, por ejemplo, mi amigo no deja de nombrarlo cada vez ¿Arturo? que puede. Ajá. Ajá. Entonces sigue viviendo Él sigue en el pasado. Sí, de hecho sigue en eso. Sí, ¿y para ti? No, para mí ya. O sea, ahorita vino a colación por lo que estamos Sí, estudiando, me vino porque me que es el estaba, cambio de percepción exacto, me está llegando mucho ese momento precisamente. y que es el error y que es el pecado. O sea, aquí sí yo entiendo entonces lo que es convertir el pecado en error, en verlo como error. O sea, estos tipos están cometiendo un error que yo estoy corrigiendo acá, en mi percepción. Y entonces duró, pues, que unas cuantas horas duró ese error. Pues fueron bastantes, pero bueno, yo a final de cuentas no pude. 10 horas, 12 horas. 12 horas. En toda una vida, ¿qué es eso? No, pues, no, y aparte, cuando Y en la yo, eternidad, ¿qué es eso? Cuando yo precisamente sentí que ya estaba en mi instante santo, no pude darme cuenta de cuántas horas pasaba. Te saliste del tiempo Sí, también. y sí, totalmente me fui del tiempo, de todo lo que estaba ahí sucediendo, y pues a no darme cuenta ni siquiera de cuánto tiempo había pasado, de nada. O sea, yo estaba totalmente en otra dimensión, se puede decir, porque no sentía yo que estuviera pasando el tiempo, no sentía yo. No estabas en de que, ay, ¿cuántas horas ya nos han tenido aquí? Y ya está amaneciendo. Y No, ni siquiera nada de pensaba, ya eso. me quiero ir, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, yo totalmente estaba en otro pensamiento, porque al momento en que yo entregué mi cuerpo, dije, pues ya, aquí esto es otro nivel, ¿no? Ya no hay tiempo, no hay preocupación, no tenía nada absolutamente en qué pensar. O sea, lograste salirte de tu cuerpo. Sí, cuando en el momento en que me entregué por completo, dije, ya ahí fue cuando ya no sentí tiempo, ya no pensaba nada más que era paz. ¿Te das cuenta? O no? Démonos cuenta de lo que es el cuerpo. Cuando estamos tan en el cuerpo, entonces viene el tiempo. Sí. Viene el tiempo y viene la culpa. Estoy culpando al que me está amenazando con la pistola. La preocupación, viene la preocupación, viene el dolor físico. Exacto. O sea, ¿tú sentías dolor físico? No. Y mira que sí te dieron tus buenos golpes. Sí, y aparte del frío que... Y hacía mucho frío y me dices que los acostaban en la tierra mojada. Exacto. Sí, calaba mucho hasta los huesos, ¿no? Pero en el instante dejé de sentir todo. La prueba está que no te dio gripa. No. Que no tuviste que, no sé, recurrir a medicamentos constantes, a o ir a un internamiento hospitalario, nada de eso. ¿En cuánto tiempo te recuperaste, físicamente hablando? No sé, 3-4 días. 3-4 días y ya. Creo que hasta menos, porque tú viniste como a los 2 días después de que ocurrió eso y yo te vi muy bien. Ni demacrado, ni pálido, ni adolorido, entonces, ni moreteado, ni nada, ni hinchado, ni nada. No, o sea, yo solamente porque tú me lo estabas contando, ¿no? Yo sabía que había ocurrido eso, pero tu cuerpo no me lo decía, ni tu expresión facial. Nada de eso me lo decía. Y fue porque no le diste realidad a eso.
No pusiste toda tu atención en ello. No empezaste a incriminar, a culpar, estos merecen un castigo, son unos de lo peor, nada de eso, nada de eso. O sea, no le diste realidad al pecado ni al error. Entonces, no creo que te haya pasado por la cabeza, están cometiendo un error. O sea, no, nada más no. Y yo lo único que quiero es el Espíritu Santo, que esté aquí y ya, ¿no? Sí, porque pues, a pesar de la situación, yo seguía repitiendo que no era real. No, no es real, no es real. Y hasta el momento en que llegué a un instante y ya de ahí no me pudieron sacar A tu instante santo. ninguno de ellos. Wow, eso sí fue de verdad tu graduación, Iván. De veras. O sea, haber pasado eso que está tan estigmatizado, ¿no? Sí, Ujú. Sí, fue tu graduación. Bendito sea Dios. Porque hacía 2 días que habías venido a la clase, ¿no? sí, tenía 2 días. Ujú. Ok, chicos. Bueno, todavía que son 8:42. Y cuarto para los dos. Ok, terminamos el siguiente inciso. 7. Mientras creas que tu realidad o la de tu hermano está limitada a un cuerpo, lo que acabamos de decir, seguirás creyendo en el pecado. Mientras creas que los cuerpos se pueden unir, seguirás encontrando atractiva la culpabilidad y considerando el pecado como algo de inestimable valor, pues la creencia de que los cuerpos limitan a la mente conduce a una percepción del mundo en que la prueba de la separación parece abundar por todas partes. Así Dios y su creación parecen estar separados y haber sido derrocados, pues el pecado demostraría que lo que Dios creó santo no puede prevalecer contra él, ni seguir siendo lo que es ante su poderío. Al pecado se le percibe como algo más poderoso que Dios, ante el cual Dios mismo se tiene que postrar y ofrecer su creación a su conquistador. ¿Es eso humildad o demencia? Pues definitivamente demencia. Sí. Ok, aquí la vamos a dejar. Allá en Facebook, muchas gracias por su atención. Y aquí estamos todos los miércoles. El próximo viernes hay una cápsula también de un curso de milagros por esta tu página, La Fiesta del Espíritu. Gracias.